En los últimos días, cuando las señales del cielo se multiplican como nunca antes y la tierra gime bajo el peso de la iniquidad, algo extraordinario está sucediendo en tierras mexicanas que podría cambiar el destino eterno de millones de almas. Y lo que te voy a contar hoy podría ser la diferencia entre la salvación y la perdición eterna para todo un pueblo que Dios ama con amor infinito, pero que se encuentra al borde del precipicio espiritual más peligroso de toda su historia. Mi nombre es Gabriel Hernández. Tengo 45 años y durante los últimos 20 años he sido ministro del Evangelio en diversas comunidades a lo largo de la República Mexicana. Pero lo que experimenté hace apenas 3 meses en las montañas de Puebla cambió para siempre mi comprensión sobre los tiempos finales y la urgencia del llamado divino para nuestra nación. Y si este mensaje llega a tu corazón, te pido que no solo lo escuches, sino que lo compartas con todos, aquellos que amas, porque el tiempo se agota y las puertas de la gracia no permanecerán abiertas para siempre. Todo comenzó durante una vigilia de oración que organizamos en el pequeño pueblo de San Andrés Cholula, donde junto a otros 23 hermanos en la fe, entre ellos la hermana María Elena Contreras, de 68 años, quien había dedicado toda su vida al servicio misionero, el joven pastor David Morales, de apenas 32 años, que dirigía una congregación de más de 500 miembros, y la evangelista Carmen Ruiz, de 40 años, que había plantado iglesias en 12 estados diferentes, nos reunimos para clamar por el despertar espiritual de México, sin imaginar que esa noche recibiríamos una revelación que sacudiría los cimientos de nuestra fe y nos mostraría la urgencia desesperante de estos tiempos finales. La madrugada del 15 de junio, cuando el reloj marcaba exactamente las 3:33, mientras orábamos con lágrimas por la salvación de nuestro pueblo, algo sobrenatural comenzó a manifestarse en aquel lugar apartado del mundo, y lo que sucedió a continuación no puede explicarse con palabras humanas, pero intentaré transmitirte cada detalle porque sé que Dios quiere que este mensaje llegue a cada rincón de México y despierte a aquellos que aún duermen en la comodidad de una vida sin compromiso eterno. Un viento poderoso comenzó a soplar alrededor de la pequeña capilla donde nos encontrábamos, pero no era un viento natural, sino algo que parecía venir directamente del trono del Altísimo. Y mientras el hermano Roberto Jiménez, de 55 años, un hombre que había sido narcotraficante durante 15 años antes de su conversión, oraba con gemidos indecibles, una luz comenzó a filtrarse por las ventanas de madera, una luz dorada que no provenía del sol, sino de una fuente celestial que iluminó cada rostro presente con una intensidad que jamás habíamos experimentado. Pero lo más extraordinario todavía estaba por venir, porque en medio de esa manifestación divina, cada uno de los presentes comenzamos a recibir visiones simultáneas sobre el estado espiritual de México, visiones que mostraban la condición del corazón de millones de mexicanos, y el plan de Dios para estos últimos tiempos, y lo que vimos nos llenó de terror santo y de una urgencia desesperante por predicar el Evangelio como nunca antes lo habíamos hecho. Vi ciudades enteras cubiertas por una oscuridad espiritual tan densa que parecía material. Vi millones de almas caminando como sonámbulos hacia un abismo eterno sin darse cuenta de su condición. Vi familias enteras destruidas por la violencia, la corrupción, el materialismo y la idolatría moderna. Pero también vi algo que me llenó de esperanza. Vi una puerta enorme de luz dorada que aún permanecía abierta sobre los cielos de México, una puerta que representaba la misericordia de Dios y su última oportunidad de gracia para esta nación. La hermana María Elena, entre lágrimas que corrían como ríos por sus mejillas arrugadas pero luminosas, comenzó a describir lo que ella también estaba viendo. Multitudes de ángeles movilizándose por todo el territorio mexicano, llevando mensajes de salvación a cada pueblo, cada ciudad, cada ranchería, cada barrio, preparando lo que sería el último gran avivamiento antes del fin de los tiempos, un avivamiento que dependía de la respuesta del pueblo mexicano al llamado final de Dios. En esa visión pude ver claramente cómo la historia de México había sido marcada por la mano de Dios desde sus inicios,
cómo cada evento significativo de nuestra nación había estado bajo la soberanía divina, desde la llegada del Evangelio en tiempos de la conquista hasta los grandes avivamientos del siglo XX, y cómo ahora, en estos últimos días, Dios estaba haciendo un llamado final y definitivo al corazón de cada mexicano. Vi cómo la Virgen de Guadalupe, que muchos veneran sin conocer el verdadero Evangelio, había sido en realidad una manifestación de la misericordia divina, preparando el corazón de los indígenas para recibir el mensaje de Jesucristo. Pero también vi cómo esa devoción había sido distorsionada por siglos de tradición religiosa que alejaba a las personas del conocimiento personal de Jesús como único Salvador y Señor. El pastor David, temblando bajo el poder de la presencia divina, compartía sus visiones sobre las nuevas generaciones de mexicanos, jóvenes, que habían crecido en medio de la violencia del narcotráfico, la corrupción política, la desintegración familiar y la invasión de ideologías que negaban los valores bíblicos, pero que al mismo tiempo representaban la esperanza más grande para el avivamiento final, porque sus corazones estaban sedientos de verdad y propósito eterno. Durante esa manifestación sobrenatural que duró exactamente 7 horas, desde las 3:33 hasta las 10:33 de la mañana, recibimos instrucciones específicas sobre cómo debía ser proclamado este último llamado de Dios al pueblo mexicano, y cada detalle que nos fue revelado contenía una urgencia que hacía temblar nuestros corazones porque entendimos que el tiempo de gracia no sería extendido indefinidamente. Nos fue mostrado que México se encuentra en una encrucijada espiritual única en toda su historia. Un momento donde las fuerzas del bien y del mal están librando la batalla final por las almas de más de 130 millones de habitantes, y que la decisión que tome cada mexicano en estos próximos meses determinará no solo su destino eterno individual, sino el futuro espiritual de toda la nación. La evangelista Carmen, con su voz quebrada por la emoción, describía cómo en su visión había visto mapas espirituales de México donde ciertas regiones brillaban con la luz del Evangelio, mientras otras permanecían en tinieblas espesas, y cómo Dios estaba llamando a sus siervos a concentrar sus esfuerzos en esas áreas donde las puertas estaban más abiertas para el mensaje de salvación. Vi con claridad meridiana cómo el enemigo de las almas había establecido fortalezas espirituales en cada estado de la República, fortalezas construidas sobre siglos de sincretismo religioso, violencia, corrupción, materialismo y rebeldía contra los principios divinos. Pero también vi cómo el poder del Evangelio puro y simple tenía la capacidad de derribar cada una de esas fortalezas si el pueblo de Dios se levantaba en oración, ayuno y predicación ungida por el Espíritu Santo. Lo que más me impactó de toda esa experiencia fue cuando vi a Jesucristo mismo caminando por las calles de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, de Puebla, de cada gran urbe y pequeño poblado mexicano, con lágrimas en sus ojos y los brazos extendidos, llamando a cada persona por su nombre, rogándoles que vinieran a Él antes de que fuera demasiado tarde, y vi cómo la mayoría de las personas pasaban a su lado sin verlo, sin escucharlo, absortas en sus preocupaciones temporales, mientras perdían la oportunidad más importante de sus vidas. El hermano Roberto, cuya vida había sido transformada radicalmente por el poder del Evangelio, lloraba desconsoladamente mientras describía cómo en su visión había visto a miles de jóvenes mexicanos involucrados en el narcotráfico, la violencia y la delincuencia, pero cómo al mismo tiempo veía ángeles de Dios acercándose a cada uno de ellos con mensajes de esperanza y oportunidades de redención, porque el amor de Dios alcanza incluso a los más perdidos y desesperanzados. Durante esas 7 horas de manifestación divina, también recibimos revelaciones específicas sobre los tiempos que estamos viviendo y cómo las señales bíblicas de los últimos días se están cumpliendo con una precisión asombrosa, desde las guerras y rumores de guerras hasta los terremotos, las pestes, la apostasía en las iglesias y el amor que se enfría en muchos corazones, todo indicando que el regreso de Jesucristo está más cerca de lo que la mayoría de las personas imagina,
Pero en medio de todas estas revelaciones sobre el juicio venidero y la urgencia de los tiempos, lo que más resonaba en nuestros corazones era el increíble amor de Dios por el pueblo mexicano, un amor tan intenso y profundo que está dispuesto a dar una oportunidad más, un último llamado, una gracia final antes de que se cierre definitivamente la puerta de la salvación para aquellos que han endurecido sus corazones contra la verdad del Evangelio. Vimos cómo Dios había escogido específicamente a México para ser una nación clave en sus planes para los últimos tiempos, una nación que por su posición geográfica, su riqueza cultural, su población numerosa y su herencia espiritual, compleja, tenía el potencial de convertirse en un centro de avivamiento que impactara no solo América Latina, sino el mundo entero, pero que también tenía el riesgo de convertirse en una fortaleza de las tinieblas si rechazaba este último llamado divino. La visión me mostró con detalle escalofriante cómo la violencia que ha azotado a México durante las últimas décadas no es simplemente un problema social o político, sino la manifestación física de una batalla espiritual que se está librando en los lugares celestiales, una batalla entre el reino de Dios y las fuerzas satánicas que buscan destruir el propósito eterno que el Señor tiene para esta nación. Vi cómo cada cartel de drogas, cada grupo delictivo, cada centro de corrupción política, cada institución que promueve valores contrarios a la palabra de Dios, estaba siendo usado como instrumento de destrucción espiritual para alejar a los mexicanos de la salvación. Pero también vi cómo el poder del Evangelio tenía la capacidad de transformar incluso a los líderes más endurecidos de estas organizaciones si llegaba a sus corazones en el momento preciso. En esa manifestación sobrenatural también recibimos instrucciones específicas sobre cómo debía ser comunicado este mensaje final al pueblo mexicano, y se nos mostró que no podía ser un mensaje de condenación, sino de amor, no de juicio, sino de misericordia, no de desesperanza, sino de la esperanza más gloriosa que jamás se haya ofrecido a una nación. La hermana María Elena, con la sabiduría de sus décadas de experiencia ministerial, compartía cómo en su visión había visto iglesias locales transformándose en centros de avivamiento, como pastores que habían estado desanimados recibían nueva unción y autoridad espiritual, como creyentes tibios se encendían con fuego santo, y como inconversos que jamás habían mostrado interés en el Evangelio comenzaban a buscar desesperadamente respuestas espirituales. Vi con asombro cómo Dios estaba preparando una generación de evangelistas mexicanos que llevarían el mensaje de salvación con una unción y una autoridad que no se había visto en esta nación desde los tiempos de los grandes avivamientos del siglo pasado, evangelistas que no solo predicarían con palabras, sino que demostrarían el poder del Evangelio con señales, milagros y prodigios que confirmarían la autenticidad del mensaje divino. Pero lo que más me estremeció fue cuando vi las consecuencias eternas para aquellos mexicanos que rechazaran este último llamado de gracia, y vi cómo cada decisión individual afectaría no solo el destino personal, sino el de familias enteras, comunidades completas, ciudades y estados, porque Dios obra a través de vasos de honra que se convierten en canales de bendición para multitudes. El pastor David, cuya juventud estaba marcada por una pasión ardiente por las almas perdidas, describía cómo en su visión había visto universidades mexicanas siendo transformadas por el poder del Evangelio, como estudiantes que habían sido adoctrinados con filosofías humanistas y materialistas, encontraban en Jesucristo las respuestas que habían buscado en vano en ideologías vacías. Durante esa experiencia celestial, también se nos reveló que México tiene un llamado profético especial en los planes de Dios para los últimos tiempos, un llamado que está relacionado con su posición como puente entre América del Norte y América del Sur, como nación que une culturas, idiomas y tradiciones diferentes, y como pueblo que puede llevar el Evangelio tanto a los países más desarrollados como a las naciones más necesitadas del continente americano. Vi cómo la migración mexicana hacia Estados Unidos no es solo un fenómeno económico o social,
sino parte del plan divino para que millones de mexicanos se conviertan en misioneros en tierras extranjeras, llevando el mensaje de salvación a comunidades que de otra manera nunca escucharían el Evangelio. Pero para que esto suceda, primero México mismo debe experimentar un despertar espiritual sin precedentes. La evangelista Carmen, con lágrimas corriendo por su rostro mientras relataba sus visiones, describía cómo había visto familias mexicanas siendo restauradas sobrenaturalmente, cómo matrimonios al borde del divorcio encontraban sanidad en Cristo, cómo padres que habían perdido a sus hijos en la violencia recibían consuelo y propósito eterno, cómo jóvenes adictos a las drogas experimentaban liberación total y se convertían en testimonios vivientes del poder transformador de Dios. En esa manifestación divina, también recibimos advertencias específicas sobre lo que sucedería si México como nación rechazara este último llamado de gracia. Y las visiones que recibimos sobre el juicio venidero fueron tan intensas que varios de nosotros no pudimos contener el llanto al ver las consecuencias eternas de la incredulidad y la rebeldía contra Dios. Vi cómo la violencia que ya ha cobrado cientos de miles de vidas en México se intensificaría de manera exponencial, cómo la corrupción se extendería hasta convertir al país en un estado fallido, cómo las familias se desintegrarían completamente bajo el peso de la inmoralidad y la falta de valores, cómo las nuevas generaciones crecerían sin esperanza y sin propósito, caminando hacia la destrucción eterna sin que nadie les mostrara el camino de la salvación. Pero junto con estas advertencias solemnes, también recibimos visiones gloriosas de lo que podría suceder si México respondiera positivamente al llamado divino, y estas visiones llenaron nuestros corazones de una esperanza tan intensa que nos motivó a dedicar nuestras vidas completamente a proclamar este mensaje hasta el último aliento. Vi una México transformada donde la paz de Dios reinaba en cada hogar, donde la corrupción era cosa del pasado porque los corazones habían sido regenerados por el poder del Evangelio, donde los jóvenes crecían con propósito eterno y valores bíblicos sólidos, donde las iglesias estaban llenas de creyentes genuinos que vivían su fe con integridad y pasión, donde el nombre de Jesucristo era honrado en cada esfera de la sociedad. El hermano Roberto, cuya experiencia con la delincuencia le daba una perspectiva única sobre la realidad mexicana, compartía cómo en su visión había visto cárteles enteros disolviéndose porque sus líderes habían entregado sus vidas a Cristo, cómo ex-sicarios se convertían en predicadores del Evangelio, cómo expolíticos corruptos restituían lo robado y se dedicaban al servicio genuino del pueblo, cómo México se convertía en un ejemplo de transformación social a través del poder de Dios. Durante esas 7 horas, también recibimos revelaciones específicas sobre cómo cada mexicano podía responder a este llamado final de Dios, y se nos mostró que no se trataba de seguir religiones tradicionales o rituales vacíos, sino de establecer una relación personal y genuina con Jesucristo como único Salvador y Señor de sus vidas. Vimos que el primer paso era el arrepentimiento genuino, no solo lamentar las consecuencias del pecado, sino aborrecer el pecado mismo y tomar la decisión firme de abandonar todo lo que ofende a Dios, desde la corrupción más evidente hasta las idolatrías más sutiles que han mantenido a millones de mexicanos alejados de la verdad. La hermana María Elena, con la autoridad espiritual que solo dan los años de fidelidad a Dios, explicaba cómo el segundo paso era la fe genuina en Jesucristo. No solo creer intelectualmente en su existencia, sino confiar completamente en su sacrificio en la cruz como el único medio de salvación, reconociendo que ninguna obra humana, ningún ritual religioso, ninguna tradición ancestral puede limpiar el pecado del corazón humano. Vi con claridad cómo millones de mexicanos habían sido engañados por siglos de tradición religiosa que mezclaba elementos del cristianismo con prácticas paganas, creando una falsa sensación de seguridad espiritual mientras mantenía a las personas alejadas del conocimiento salvador de Jesucristo, y cómo este último llamado de Dios
era una oportunidad de romper con esas cadenas de engaño religioso. En esa experiencia sobrenatural, también se nos reveló que el tercer paso de la respuesta al llamado divino era la transformación del estilo de vida, porque la salvación genuina siempre produce cambios visibles en la conducta, las prioridades, los valores y las relaciones de una persona, y que sin esta evidencia de transformación, la fe proclamada era simplemente una ilusión religiosa. El pastor David, con la pasión característica de su juventud consagrada, describía cómo en su visión había visto jóvenes mexicanos abandonando las fiestas mundanas, las relaciones impuras, el materialismo desenfrenado y los entretenimientos vacíos para dedicar sus vidas al servicio de Dios y al testimonio del Evangelio entre sus contemporáneos. Vimos que el cuarto paso era la obediencia a la palabra de Dios, no solo en los asuntos espirituales, sino en todas las áreas de la vida, desde la honestidad en los negocios hasta la fidelidad en el matrimonio, desde la integridad en el trabajo hasta la generosidad con los necesitados, porque el cristianismo genuino transforma cada aspecto de la existencia humana. La evangelista Carmen, cuya experiencia plantando iglesias le había mostrado la importancia de la comunión cristiana, explicaba cómo el quinto paso era la integración a una iglesia local donde la palabra de Dios se predique con fidelidad y donde los creyentes puedan crecer en santidad y servicio, porque la fe cristiana no es una experiencia individualista, sino comunitaria. Durante esa manifestación divina, también recibimos visiones específicas sobre los obstáculos que impedían que millones de mexicanos respondieran al llamado de Dios, obstáculos que iban desde la ignorancia genuina del Evangelio hasta la rebeldía consciente contra la verdad divina, pasando por el orgullo religioso, el materialismo, el temor al cambio, la presión social y la influencia de filosofías antibíblicas. Vi cómo el enemigo de las almas había establecido sistemas complejos de engaño en México, desde las telenovelas que promovían valores contrarios a la Biblia hasta las instituciones educativas que adoctrinaban a los jóvenes con ideologías humanistas, desde los medios de comunicación que ridiculizaban la fe cristiana genuina hasta los líderes políticos que promovían leyes contrarias a los principios divinos. Pero también vi que ninguno de estos obstáculos era insuperable para el poder de Dios, y que cuando el Espíritu Santo se mueve con libertad en una nación, puede derribar las fortalezas más poderosas y abrir los corazones más endurecidos, porque no hay poder en el universo que pueda resistir la voluntad soberana del Creador cuando decide mostrar misericordia a un pueblo. El hermano Roberto, reflexionando sobre su propia experiencia de transformación, compartía cómo en su visión había visto que incluso los mexicanos más alejados de Dios tenían la oportunidad de responder a este último llamado, porque la gracia divina puede alcanzar cualquier profundidad de pecado y cualquier nivel de desesperanza si encuentra un corazón dispuesto a reconocer su necesidad de salvación. En esa experiencia celestial, también se nos mostró que este último llamado de Dios a México no sería extendido indefinidamente, y que había un límite divino para la paciencia de Dios con la incredulidad y la rebeldía, un límite que cuando se alcanzara cerraría para siempre las puertas de la gracia para aquellos que hubieran rechazado conscientemente la salvación ofrecida. Vi cómo la historia bíblica está llena de ejemplos de naciones que recibieron llamados divinos similares, algunas que respondieron positivamente como Nínive en tiempos del profeta Jonás y experimentaron bendición y protección, y otras que rechazaron los mensajes de los profetas y enfrentaron juicios devastadores que marcaron para siempre su destino temporal y eterno. La hermana María Elena, con la solemnidad que caracteriza a quienes han entendido la seriedad de los tiempos eternos, explicaba cómo en su visión había visto que México tenía quizás meses, no años, para responder a este llamado final, porque los eventos proféticos se estaban acelerando de manera exponencial, y el regreso de Jesucristo estaba más cerca de lo que la mayoría de las personas podía imaginar. Durante esas 7 horas, también recibimos instrucciones específicas sobre nuestro papel como mensajeros de este último llamado, y se nos mostró
que no éramos los únicos que habían recibido este encargo, sino que Dios estaba levantando, simultáneamente, a cientos de siervos en todo México, para proclamar el mismo mensaje con la misma urgencia y la misma autoridad espiritual. Vi una red sobrenatural de intercesores, evangelistas, pastores, maestros y cristianos comunes extendiéndose por todo el territorio mexicano, cada uno cumpliendo su papel específico en el plan divino para alcanzar hasta el último rincón de la nación con el mensaje de salvación. Y vi cómo esta coordinación espiritual no dependía de organizaciones humanas, sino de la dirección directa del Espíritu Santo. El pastor David, emocionado por las visiones de avivamiento que había recibido, describía cómo había visto jóvenes mexicanos siendo llamados al ministerio tiempo completo, dejando carreras prometedoras para dedicar sus vidas a la predicación del Evangelio, y cómo estos nuevos ministros tendrían una unción especial para alcanzar a su propia generación con el mensaje de Cristo. En esa manifestación divina, también se nos reveló que este último llamado no era solo para los mexicanos que vivían en territorio nacional, sino también para los millones de mexicanos que residían en otros países, especialmente en Estados Unidos, porque Dios los había colocado estratégicamente en posiciones donde podían servir como puentes para extender el avivamiento más allá de las fronteras nacionales. Vimos cómo los mexicanos en el extranjero, que respondieran a este llamado, se convertirían en misioneros naturales, llevando el mensaje de salvación tanto a sus compatriotas como a personas de otras nacionalidades, multiplicando el impacto del avivamiento mexicano hasta alcanzar dimensiones continentales e incluso globales. La evangelista Carmen, reflexionando sobre sus años de experiencia misionera, compartía cómo en su visión había visto que Dios estaba preparando no solo un avivamiento para México, sino un movimiento misionero que partiría desde México hacia el resto del mundo, cumpliendo así la promesa bíblica de que el Evangelio sería predicado a todas las naciones antes del fin. Durante esa experiencia sobrenatural, también recibimos advertencias específicas sobre la oposición que enfrentaríamos al proclamar este mensaje, oposición que vendría tanto de fuerzas espirituales oscuras como de sistemas religiosos, políticos y sociales que se sentirían amenazados por el poder transformador del Evangelio genuino. Vi cómo tendríamos que enfrentar persecución, ridículo, incomprensión, rechazo familiar, dificultades económicas y ataques espirituales intensos, pero también vi que Dios nos daría la gracia suficiente para perseverar hasta el final, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad, y su gloria se manifiesta a través de vasos de barro, que dependen completamente de Él. El hermano Roberto, conocedor de la violencia que caracteriza muchas regiones de México, compartía cómo en su visión había visto que algunos de los mensajeros de este último llamado enfrentarían amenazas físicas e incluso la muerte por causa del Evangelio, pero que su sacrificio sería semilla que produciría una cosecha espiritual exponencial en las vidas de aquellos que presenciaran su testimonio fiel. En esa manifestación divina, también se nos mostró que el éxito de este último llamado no dependía de métodos humanos o estrategias organizacionales, sino del poder sobrenatural del Espíritu Santo, obrando a través de corazones completamente rendidos a la voluntad de Dios, corazones que habían muerto a sí mismos para vivir únicamente para Cristo. Vimos que los instrumentos más efectivos en este avivamiento final serían cristianos comunes, que habían aprendido a depender totalmente de Dios, no necesariamente los más educados o talentosos, según estándares humanos, sino aquellos que habían experimentado genuinamente el poder transformador del Evangelio en sus propias vidas y podían testificar con autoridad sobre la realidad de la salvación. La hermana María Elena, con la humildad que caracteriza a los verdaderos siervos de Dios, explicaba cómo en su visión había visto que las amas de casa, los trabajadores de fábrica, los campesinos, los estudiantes, los comerciantes y personas de toda condición social serían usados poderosamente por Dios para llevar el mensaje de salvación a sus círculos de influencia natural.
Durante esas 7 horas, también recibimos revelaciones específicas sobre las señales que acompañarían este último llamado, señales sobrenaturales que confirmarían la autenticidad del mensaje y abrirían los corazones más endurecidos a la verdad del Evangelio, porque Dios siempre confirma su palabra con hechos que trascienden las leyes naturales. Vi sanidades milagrosas ocurriendo en nombres de Jesús, liberaciones poderosas de demonios y ataduras espirituales, provisiones sobrenaturales para familias necesitadas, protección divina en medio de situaciones peligrosas y conversiones tan dramáticas que impactarían comunidades enteras y abrirían puertas para la predicación del Evangelio en lugares antes cerrados. El pastor David, emocionado por las visiones de milagros que había recibido, describía cómo había visto jóvenes cristianos mexicanos siendo usados poderosamente en dones espirituales, ministrando sanidad a enfermos desahuciados, profetizando con precisión sobre eventos futuros y demostrando el poder de Dios de maneras que obligarían incluso a los más escépticos a reconocer la realidad de lo sobrenatural. En esa experiencia celestial, también se nos reveló que este último llamado tendría características únicas que no se habían visto en avivamientos anteriores, características que lo identificarían como el movimiento final de gracia antes del regreso de Cristo y el establecimiento de su reino milenial en la tierra. Vimos que sería un avivamiento marcado por una santidad radical, donde los creyentes no solo recibirían perdón de pecados, sino que experimentarían una transformación tan completa que sus vidas se convertirían en testimonios vivientes de la posibilidad de vivir en victoria sobre el pecado mediante el poder del Espíritu Santo. La evangelista Carmen, reflexionando sobre los diferentes avivamientos que había presenciado en su ministerio, compartía cómo en su visión había visto que este último llamado produciría un nivel de unidad entre las iglesias cristianas mexicanas que no se había visto jamás, una unidad que trascendería denominaciones y tradiciones para enfocarse únicamente en la predicación del Evangelio puro y la preparación del pueblo de Dios para el regreso de Cristo. Durante esa manifestación divina, también recibimos visiones específicas sobre el impacto que este avivamiento tendría en diferentes sectores de la sociedad mexicana, desde las esferas más humildes hasta las más influyentes, y cómo ningún estrato social quedaría sin ser alcanzado por el mensaje transformador del Evangelio. Vi cómo políticos corruptos encontrarían salvación genuina y comenzarían a gobernar con integridad y justicia. Cómo empresarios materialistas descubrirían el propósito eterno de sus riquezas y las usarían para extender el reino de Dios. Cómo artistas y comunicadores que habían promovido valores mundanos se convertirían en portavoces del mensaje cristiano. Cómo académicos e intelectuales humillarían sus conocimientos ante la sabiduría divina. El hermano Roberto, conocedor de las realidades más duras de México, compartía cómo en su visión había visto que incluso los líderes de organizaciones criminales serían alcanzados por este último llamado, y que algunas de las conversiones más impactantes del avivamiento involucrarían a personas que habían sido consideradas casos perdidos por la sociedad, pero que demostrarían que no hay corazón tan endurecido que el amor de Dios no pueda ablandar. En esa experiencia sobrenatural, también se nos mostró que el tiempo para este último llamado sería relativamente corto pero intensamente poderoso, como una lluvia torrencial que empapa completamente la tierra en poco tiempo, y que aquellos que no respondieran durante esta ventana final de oportunidad se encontrarían en una condición espiritual donde sería extremadamente difícil, si no imposible, encontrar salvación después. Vimos que este factor tiempo era crucial porque las profecías bíblicas sobre los últimos días se estaban cumpliendo con una precisión asombrosa, desde las señales en los cielos hasta los eventos geopolíticos, desde la apostasía en las iglesias hasta el aumento de la maldad, todo indicando que el regreso de Jesucristo estaba tan cerca que este avivamiento mexicano podría ser literalmente el último gran movimiento de salvación antes del arrebatamiento de la iglesia. La hermana María Elena
con lágrimas de urgencia corriendo por sus mejillas, explicaba cómo en su visión había visto que después de este último llamado vendría un período de endurecimiento espiritual donde aquellos que hubieran rechazado la gracia perderían progresivamente la capacidad de responder a los llamados divinos, entrando en una condición de ceguera espiritual que los conduciría inevitablemente hacia el juicio eterno. Durante esas 7 horas, también recibimos instrucciones específicas sobre cómo cada mexicano que escuchara este mensaje debía responder. Instrucciones que no dejaban lugar a medias tintas o decisiones posponidas, porque la urgencia de los tiempos demandaba respuestas inmediatas y compromiso total con la voluntad de Dios. Vi que la primera respuesta requerida era el arrepentimiento inmediato y genuino, no solo por los pecados más evidentes, sino por toda actitud, pensamiento o acción que hubiera ofendido la santidad divina, incluyendo la indiferencia espiritual, la tibieza religiosa, la idolatría sutil y la confianza en cualquier cosa que no fuera exclusivamente Cristo para salvación. El pastor David, con la pasión evangelística que caracterizaba su ministerio, describía cómo la segunda respuesta requerida era la fe inmediata en Jesucristo como único Salvador personal, no como figura histórica o religiosa, sino como Señor, vivo que murió por los pecados individuales de cada mexicano y resucitó para darles vida eterna, fe que debía expresarse en oración sincera de entrega total de la vida a Cristo. En esa manifestación divina, también se nos reveló que la tercera respuesta requerida era el compromiso inmediato de vivir según los principios bíblicos, abandonando todo estilo de vida que contradijera la palabra de Dios y abrazando una nueva manera de vivir que reflejara el carácter de Cristo en cada decisión, relación y actividad cotidiana. Vimos que la cuarta respuesta requerida era la integración inmediata a una iglesia local donde se predicara fielmente la palabra de Dios, no para cumplir con tradiciones religiosas, sino para crecer en el conocimiento de Cristo, recibir edificación espiritual y prepararse para servir en la extensión del reino de Dios. La evangelista Carmen, reflexionando sobre la importancia del testimonio cristiano, explicaba cómo la quinta respuesta requerida era el compromiso inmediato de compartir el evangelio con otros mexicanos, comenzando con familiares y amigos cercanos, pero extendiéndose progresivamente hasta alcanzar a todas las personas que Dios pusiera en su camino, porque nadie podía guardar para sí mismo las buenas nuevas de salvación. Durante esa experiencia celestial, también recibimos visiones específicas sobre las bendiciones que esperaban a aquellos mexicanos que respondieran positivamente a este último llamado. Bendiciones que trascendían las promesas temporales para enfocarse en recompensas eternas que nunca podrían ser perdidas o deterioradas. Vi cómo aquellos que entregaran sus vidas a Cristo durante este avivamiento final experimentarían una paz sobrenatural que sobrepasaría todo entendimiento humano. Una paz que permanecería firme incluso en medio de las tribulaciones que caracterizarían los últimos tiempos, porque sería una paz basada en la relación eterna con Dios y no en circunstancias temporales. El hermano Roberto, cuya experiencia personal le había mostrado el poder transformador de la salvación, compartía cómo en su visión había visto que los convertidos durante este último llamado recibirían una unción especial para resistir las seducciones del mundo, la carne y el diablo, manteniéndose fieles a Cristo incluso cuando la mayoría de las personas se alejaran de la verdad. En esa manifestación divina, también se nos mostró que aquellos que respondieran al llamado divino experimentarían una transformación tan radical en sus propósitos de vida que encontrarían significado y satisfacción eternos, incluso en las actividades más sencillas, porque todo lo que hicieran sería como servicio a Cristo y contribución al establecimiento de su reino. Vimos que estos mexicanos transformados se convertirían en canales de bendición para sus familias, comunidades y nación, llevando esperanza donde había desesperanza, luz donde había tinieblas, amor donde había odio, perdón donde había resentimiento, y testimonio de vida eterna donde solo había perspectivas temporales limitadas.
La hermana María Elena, con la sabiduría que dan los años de servicio fiel, explicaba cómo en su visión había visto que los respondientes a este último llamado recibirían también protección especial durante los tiempos difíciles que se avecinaban. No necesariamente protección de toda dificultad temporal, sino protección de la desesperación, la amargura y la pérdida de fe que caracterizarían a aquellos que enfrentaran las crisis sin la esperanza del Evangelio. Durante esas 7 horas, también recibimos advertencias solemnes sobre las consecuencias eternas que enfrentarían aquellos mexicanos que conscientemente rechazaran este último llamado de gracia, consecuencias tan severas que ninguna descripción humana podría transmitir adecuadamente su realidad aterradora. Vi cómo aquellos que endurecieran sus corazones contra esta oportunidad final experimentarían un creciente vacío espiritual que ninguna experiencia temporal podría llenar, una insatisfacción profunda que los conduciría a búsquedas desesperadas de significado en lugares donde jamás lo encontrarían, porque habían rechazado la única fuente verdadera de propósito eterno. El pastor David, con lágrimas de compasión por los perdidos, describía cómo en su visión había visto que el rechazo de este último llamado resultaría en un endurecimiento progresivo del corazón que haría cada vez más difícil el arrepentimiento genuino, hasta llegar a un punto donde la capacidad de responder a Dios se perdería para siempre, como le sucedió al faraón de Egipto en tiempos de Moisés. En esa experiencia sobrenatural, también se nos reveló que aquellos que rechazaran conscientemente este llamado enfrentarían no solo consecuencias eternas, sino también consecuencias temporales. Porque cuando una nación o individuos rechazan la gracia de Dios, pierden automáticamente su protección y quedan expuestos a los juicios naturales que resultan de vivir alejados de los principios divinos. Vimos que México como nación se encontraba en un punto de decisión crucial, donde la respuesta colectiva a este último llamado determinaría si experimentaría bendición y protección divina o si enfrentaría juicios que serían proporcionales al nivel de gracia rechazada, porque a quien mucho se le da, mucho se le demandará en el día del juicio. La evangelista Carmen, reflexionando sobre la justicia divina, explicaba cómo en su visión había visto que ningún mexicano podría alegar ignorancia del Evangelio después de este último llamado, porque Dios estaba asegurándose de que cada persona en territorio nacional y en el extranjero tuviera múltiples oportunidades de escuchar el mensaje de salvación presentado con claridad y poder sobrenatural. Durante esa manifestación divina, también recibimos revelaciones específicas sobre los eventos proféticos que seguirían a este último llamado, eventos que marcarían el cierre definitivo de la era de la gracia y el comienzo de los juicios apocalípticos descritos en el libro de Apocalipsis. Vi cómo el arrebatamiento de la iglesia verdadera ocurriría poco después de completarse este último gran avivamiento, llevando al cielo a todos aquellos que hubieran respondido genuinamente al llamado de salvación, dejando en la tierra solo a aquellos que hubieran rechazado la gracia o que hubieran tenido una fe superficial e hipócrita. El hermano Roberto, meditando sobre la urgencia de estos tiempos, compartía cómo en su visión había visto que después del arrebatamiento, México y el mundo entero entrarían en un período de tribulación sin precedentes, donde aquellos que hubieran perdido la oportunidad de salvación enfrentarían juicios divinos de una intensidad que haría que todas las calamidades de la historia humana parecieran leves en comparación. En esa experiencia celestial, también se nos mostró que nuestro papel como mensajeros de este último llamado no era solo proclamar el mensaje, sino también preparar a los convertidos para los eventos que vendrían, equipándolos con conocimiento bíblico sólido, fe inquebrantable y carácter cristiano maduro que les permitiera permanecer fieles hasta el final. Vimos que los creyentes mexicanos que surgieran de este avivamiento tendrían una responsabilidad especial de ser testimonios luminosos en medio de las tinieblas crecientes, faros de esperanza para aquellos que aún buscaran respuestas espirituales, intercesores poderosos que mantuvieran abiertas las puertas de misericordia divina hasta el último momento posible. La hermana María Elena
con la solemnidad que requería la gravedad del momento, explicaba cómo en su visión había visto que algunos de los convertidos durante este último llamado serían llamados al martirio, derramando su sangre como testimonio final del poder del Evangelio, y como semilla que produciría cosechas espirituales, incluso en medio de la tribulación venidera. Durante esas 7 horas también recibimos instrucciones específicas sobre cómo debía ser preservado y transmitido este mensaje, asegurándonos de que llegara a cada rincón de México y que fuera comunicado con la urgencia y la autoridad espiritual que demandaba la proximidad de los eventos finales. Vi una red sobrenatural de comunicación extendiéndose por todo el territorio mexicano, donde cada convertido se convertía en transmisor del mensaje a su círculo de influencia, multiplicando exponencialmente el alcance del último llamado hasta que no quedara ningún mexicano sin haber escuchado personalmente la invitación divina a la salvación. El pastor David, emocionado por las posibilidades evangelísticas que se abrían, describía cómo en su visión había visto que Dios usaría tanto métodos tradicionales como medios modernos de comunicación para asegurar que este mensaje llegara a cada persona, desde predicaciones en iglesias hasta testimonios en redes sociales, desde programas de radio hasta conversaciones casuales en lugares de trabajo. En esa manifestación divina, también se nos reveló que cada persona que escuchara este mensaje tendría la responsabilidad moral de transmitirlo a otros, porque en tiempos de emergencia espiritual, como los que estamos viviendo, guardar silencio equivale a complicidad en la perdición eterna de aquellos que podrían haber sido salvos si hubieran recibido la oportunidad de escuchar el Evangelio. Vimos que Dios había escogido específicamente este momento en la historia para hacer este último llamado a México, aprovechando una ventana única de oportunidad donde las circunstancias nacionales e internacionales creaban una apertura especial en los corazones para buscar respuestas espirituales y trascendentes. La evangelista Carmen, reflexionando sobre el perfecto timing divino, explicaba cómo en su visión había visto que las crisis económicas, sociales, políticas y familiares que estaba experimentando México no eran coincidencias, sino herramientas que Dios estaba usando para quebrantar el orgullo humano y crear hambre espiritual en corazones que de otra manera permanecerían cerrados al Evangelio. Durante esa experiencia sobrenatural, también recibimos visiones específicas sobre las diferentes maneras en que este último llamado sería manifestado en distintas regiones de México, adaptándose a las características culturales, sociales y espirituales particulares de cada área, pero manteniendo siempre la esencia pura del mensaje de salvación por gracia mediante la fe en Jesucristo. Vi cómo en las grandes ciudades el avivamiento se manifestaría principalmente a través de conversiones masivas en eventos evangelísticos, transformaciones dramáticas de personalidades públicas que impactarían a millones de personas, y testimonios poderosos que se viralizarían a través de los medios de comunicación y las redes sociales. El hermano Roberto, conocedor de las realidades rurales mexicanas, compartía cómo en su visión había visto que en los pueblos pequeños y las comunidades indígenas el avivamiento se manifestaría de manera más íntima pero igualmente poderosa, con sanidades milagrosas, liberaciones espirituales y transformaciones familiares que impactarían comunidades enteras y abrirían puertas para el establecimiento de iglesias sólidas. En esa manifestación divina, también se nos mostró que este último llamado tendría características especialmente diseñadas para alcanzar a los diferentes grupos generacionales de mexicanos, desde los ancianos, que habían vivido toda su vida bajo tradiciones religiosas, hasta los jóvenes que habían crecido en un ambiente secular y materialista. Vimos que los ancianos mexicanos serían alcanzados principalmente a través de testimonios de sanidad divina, experiencias sobrenaturales que confirmarían la realidad del poder de Dios, y mensajes que les mostrarían cómo podían encontrar en Cristo la paz y la seguridad que habían buscado en vano en rituales religiosos tradicionales. La hermana María Elena, con especial comprensión hacia su propia generación,
Explicaba cómo en su visión había visto que muchos ancianos mexicanos experimentarían conversiones genuinas en sus últimos años de vida, convirtiéndose en testimonios poderosos para sus familias y comunidades sobre la realidad de la esperanza eterna en Cristo. Durante esas 7 horas, también recibimos revelaciones específicas sobre cómo los jóvenes mexicanos serían alcanzados por este último llamado, y vimos que Dios había preparado estrategias especiales para romper las barreras de escepticismo, materialismo y rebeldía que caracterizaban a muchos de ellos. Vi cómo jóvenes que habían perdido toda esperanza en el futuro de México encontrarían en el Evangelio no solo esperanza personal, sino también propósito trascendente para sus vidas, convirtiéndose en agentes de transformación social y espiritual en sus propias generaciones. El pastor David, con especial pasión por el ministerio juvenil, describía cómo en su visión había visto que los jóvenes convertidos durante este avivamiento tendrían una valentía especial para proclamar el Evangelio en ambientes hostiles, desde universidades secularizadas hasta centros de entretenimiento mundano, llevando la luz de Cristo a lugares donde otros ministros no podían llegar. En esa experiencia celestial, también se nos reveló que las mujeres mexicanas tendrían un papel fundamental en este último llamado, sirviendo como intercesoras poderosas, evangelistas naturales en sus hogares y comunidades, y ejemplos de transformación que impactarían especialmente a otras mujeres que enfrentaban situaciones similares de dificultad familiar, económica o emocional. Vimos que muchas madres mexicanas que habían perdido hijos por la violencia, mujeres que habían sido abandonadas por sus esposos, jovencitas que habían caído en inmoralidad, amas de casa que se sentían vacías y sin propósito, encontrarían en Cristo no solo consuelo, sino también una nueva identidad y un nuevo propósito que transformaría completamente sus perspectivas de vida. La evangelista Carmen, con especial comprensión hacia los desafíos femeninos, explicaba cómo en su visión había visto que las mujeres convertidas durante este avivamiento se convertirían en guerreras espirituales que orarían con una intensidad y autoridad especiales por la salvación de sus familias, la transformación de sus comunidades y la protección de sus hijos en medio de los tiempos peligrosos que se avecinaban. Durante esa manifestación divina, también recibimos visiones específicas sobre cómo los hombres mexicanos serían alcanzados por este último llamado, rompiendo especialmente las barreras de machismo, orgullo masculino y resistencia a admitir necesidades espirituales que habían mantenido a millones de ellos alejados del Evangelio durante décadas. Vi cómo padres de familia que habían fallado en proveer liderazgo espiritual a sus hogares encontrarían en Cristo la sabiduría y la fortaleza para convertirse en los líderes que Dios había diseñado que fueran, transformando no solo sus propias vidas, sino también el destino eterno de sus familias completas. El hermano Roberto, con especial comprensión hacia los desafíos masculinos en México, compartía cómo en su visión había visto que muchos hombres involucrados en actividades criminales, adictos a vicios destructivos o simplemente perdidos en la búsqueda de éxito material, encontrarían en el Evangelio una nueva definición de hombría basada en el carácter de Cristo y no en los estereotipos machistas de la cultura mexicana. En esa experiencia sobrenatural, también se nos mostró que este último llamado tendría un impacto especial en las familias mexicanas, restaurando matrimonios al borde del divorcio, sanando relaciones entre padres e hijos, liberando hogares de violencia doméstica y estableciendo bases espirituales sólidas que protegerían a las nuevas generaciones de las influencias destructivas del mundo. Vimos que muchas familias que habían sido fragmentadas por la migración, la violencia, las adicciones, la infidelidad o simplemente la falta de valores comunes, experimentarían restauraciones milagrosas cuando uno o varios de sus miembros entregaran genuinamente sus vidas a Cristo y comenzaran a vivir según los principios bíblicos del amor, el perdón y la reconciliación. La hermana María Elena, reflexionando sobre la importancia de la familia en la cultura mexicana, explicaba cómo en su visión había visto que los hogares transformados por este avivamiento
se convertirían en centros de irradiación espiritual que impactarían comunidades enteras. Porque cuando Dios transforma una familia, las ondas de esa transformación se extienden mucho más allá de los límites del hogar. Durante esas 7 horas, también recibimos revelaciones específicas sobre el impacto que este último llamado tendría en la sociedad mexicana en general, transformando no solo vidas individuales, sino también estructuras sociales, económicas y políticas que habían estado corrompidas por décadas de alejamiento de los principios divinos. Vi cómo empresarios convertidos comenzarían a manejar sus negocios con honestidad absoluta, pagando salarios justos, tratando a sus empleados con dignidad y usando sus ganancias para extender el reino de Dios en lugar de acumular riquezas egoístamente, creando así modelos de empresa que demostrarían la viabilidad práctica de los principios cristianos en el mundo de los negocios. El pastor David, emocionado por las posibilidades de transformación social, describía cómo en su visión había visto que políticos genuinamente convertidos comenzarían a gobernar con integridad, transparencia y servicio genuino al pueblo, creando un contraste tan marcado con la corrupción tradicional que el pueblo mexicano recuperaría la esperanza en la posibilidad de un gobierno justo y eficiente. En esa manifestación divina, también se nos reveló que la educación mexicana experimentaría una transformación gradual pero profunda cuando maestros y administradores convertidos comenzaran a integrar valores bíblicos en la formación de las nuevas generaciones, no a través de imposición religiosa, sino a través del ejemplo de vidas transformadas y principios universales de honestidad, responsabilidad, respeto y amor al prójimo. Vimos que el sistema de salud mexicano también sería impactado, cuando médicos, enfermeras y personal de salud convertidos comenzaran a ejercer sus profesiones con una dimensión de compasión genuina y servicio desinteresado que iría mucho más allá de los requisitos profesionales, tratando a cada paciente como una persona amada por Dios y creada a su imagen. La evangelista Carmen, reflexionando sobre la transformación cultural, explicaba cómo en su visión había visto que el arte, la música, la literatura y el entretenimiento mexicanos experimentarían un renacimiento espiritual cuando artistas convertidos comenzaran a crear obras que elevaran el espíritu humano en lugar de degradarlo, promoviendo valores eternos en lugar de placeres temporales. Durante esa experiencia celestial, también recibimos visiones específicas sobre cómo este último llamado impactaría la relación de México con otras naciones, convirtiendo al país en un centro de irradiación espiritual que influenciaría positivamente tanto a Estados Unidos como a los países latinoamericanos, cumpliendo así el propósito divino de usar a México como puente entre diferentes culturas y regiones. Vi cómo misioneros mexicanos convertidos durante este avivamiento serían enviados a naciones que habían sido tradicionalmente cerradas al Evangelio, llevando un mensaje de salvación respaldado por testimonios de transformación tan poderosos que abrirían puertas que habían permanecido cerradas durante siglos. El hermano Roberto, meditando sobre las dimensiones internacionales del avivamiento, compartía cómo en su visión había visto que la diáspora mexicana en Estados Unidos se convertiría en una fuerza evangelística poderosa que alcanzaría no solo a otros mexicanos, sino también a personas de todas las nacionalidades, multiplicando el impacto del avivamiento mexicano hasta convertirlo en un fenómeno continental. En esa manifestación divina, también se nos mostró que este último llamado sería acompañado por una restauración sobrenatural de la verdadera historia espiritual de México, revelando cómo Dios había estado obrando en esta nación desde tiempos antiguos y preparando este momento culminante de gracia y oportunidad de salvación. Vimos que muchas tradiciones mexicanas que habían sido sincretizadas con elementos paganos serían purificadas y restauradas a su esencia original de búsqueda de lo trascendente y lo sagrado, pero ahora dirigidas hacia el Dios verdadero, revelado en Jesucristo, en lugar de hacia deidades falsas o intermediarios humanos. La hermana María Elena, reflexionando sobre la herencia espiritual de México,
Explicaba cómo en su visión había visto que este último llamado sería la culminación de siglos de preparación divina, donde todas las experiencias históricas del pueblo mexicano, tanto positivas como dolorosas, habían servido para crear las condiciones perfectas para este momento de decisión eterna. Durante esas 7 horas, también recibimos instrucciones específicas sobre cómo debíamos nosotros mismos responder a esta revelación, convirtiéndonos en ejemplos vivientes del tipo de transformación que esperábamos ver en otros mexicanos, porque no podíamos predicar lo que no habíamos experimentado genuinamente en nuestras propias vidas. Vi que nuestro primer compromiso debía ser la santificación personal radical, abandonando no solo los pecados evidentes, sino también las actitudes, pensamientos y motivaciones que no reflejaran completamente el carácter de Cristo, porque seríamos juzgados con mayor severidad debido al nivel de revelación que habíamos recibido. El pastor David, con humildad característica de los verdaderos siervos de Dios, describía cómo en su visión había visto que tendríamos que morir completamente a nuestras ambiciones personales, comodidades ministeriales y deseos de reconocimiento humano para convertirnos en instrumentos totalmente disponibles para los propósitos divinos, sin importar el costo personal que eso pudiera representar. En esa experiencia sobrenatural, también se nos reveló que nuestro segundo compromiso debía ser la intercesión constante e intensa por México, convirtiéndonos en vigilantes espirituales que clamaran día y noche por la salvación de nuestros compatriotas, por la protección divina sobre la nación y por la extensión sobrenatural del reino de Dios en territorio mexicano. Vimos que esta intercesión no podía ser superficial o esporádica, sino que requería un compromiso de vida, donde cada día dedicáramos horas específicas a clamar por el cumplimiento de los propósitos divinos en México, ayunando regularmente para romper fortalezas espirituales y manteniendo una actitud de oración constante que nos mantuviera sintonizados con el corazón de Dios para nuestra nación. La evangelista Carmen, reflexionando sobre la importancia de la oración en el avivamiento, explicaba cómo en su visión había visto que el éxito de este último llamado dependía directamente de la cantidad e intensidad de oración que los siervos de Dios ofrecieran, porque el avivamiento es siempre el resultado de intercesión prolongada y apasionada por parte de aquellos que han captado la visión divina. Durante esa manifestación divina, también recibimos instrucciones sobre nuestro tercer compromiso, que era la predicación valiente e incansable del Evangelio puro, sin diluirlo para hacerlo más aceptable para los oídos humanos, proclamando la verdad completa sobre el pecado, la salvación, el juicio venidero y la necesidad urgente de arrepentimiento genuino. Porque en tiempos de crisis espiritual, como los que estamos viviendo, el amor verdadero demanda que digamos la verdad sin importar cuán incómoda pueda resultar para aquellos que la escuchan. La hermana María Elena, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado pero radiante, concluyó su testimonio explicando cómo en los días siguientes a esa manifestación sobrenatural, cada uno de nosotros había experimentado confirmaciones adicionales de la autenticidad de la revelación recibida, desde sueños proféticos hasta encuentros sobrenaturales que nos confirmaban que efectivamente habíamos sido comisionados como mensajeros de este último llamado divino al pueblo mexicano. Y ahora, después de 3 meses de predicar este mensaje en cada lugar donde Dios nos ha abierto puertas, después de ver conversiones milagrosas, sanidades sobrenaturales, liberaciones poderosas y transformaciones que desafían toda explicación natural, puedo testificar con absoluta certeza que lo que experimentamos esa madrugada del 15 de junio no fue una experiencia emocional o una fantasía religiosa, sino una revelación genuina del corazón de Dios para México en estos últimos tiempos. Por eso, hermano mexicano que escuchas estas palabras, ya sea que te encuentres en territorio nacional o en cualquier lugar del mundo donde la vida te haya llevado, quiero que sepas que este mensaje no es una coincidencia en tu vida, que no es casualidad que estas palabras hayan llegado a tus oídos
en este momento preciso de la historia, porque Dios te ama con amor eterno y está haciendo un último esfuerzo sobrenatural para alcanzar tu corazón antes de que las puertas de la gracia se cierren para siempre. No importa cuán alejado te sientas de Dios, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuán profundo sea el pozo de desesperanza en el que te encuentres, no importa si has vivido toda tu vida rechazando las cosas espirituales o si has estado atrapado en tradiciones religiosas que no te han dado vida verdadera, porque el poder del Evangelio de Jesucristo puede transformar cualquier corazón, cualquier vida, cualquier situación, si encuentra fe genuina y arrepentimiento sincero. El tiempo se agota, México, y esta puede ser tu última oportunidad de responder al llamado del Dios que te creó, te ama y quiere darte vida eterna, paz verdadera, gozo inagotable y propósito trascendente que ninguna circunstancia temporal podrá quitarte jamás. Si estas palabras han tocado tu corazón, si sientes que el Espíritu Santo está hablando a tu alma en este momento, no endurezcas tu corazón, no pospongas esta decisión, no busques excusas para escapar de la responsabilidad de responder, porque mañana podría ser demasiado tarde, y la oportunidad que Dios te está dando hoy podría no presentarse nunca más en tu vida. Inclina tu cabeza ahora mismo, donde quiera que te encuentres. Reconoce delante de Dios que eres pecador y necesitas salvación. Pídele perdón por todos tus pecados. Invita a Jesucristo a entrar en tu corazón como tu único Salvador y Señor. Y comprométete a vivir el resto de tu vida para su gloria, porque esta simple oración, hecha con fe genuina y corazón sincero, puede cambiar tu destino eterno en este mismo instante. Y si ya eres cristiano pero has estado viviendo una fe tibia, superficial o hipócrita, permite que este mensaje despierte tu corazón a la urgencia de estos tiempos. Renueva tu compromiso con Cristo, busca una relación más profunda con Él y únete a nosotros en la tarea urgente de llevar este último llamado de gracia a cada mexicano que aún no ha respondido al Evangelio. Porque cuando se escriba la historia final de México, cuando se evalúe el destino eterno de cada alma que habitó esta tierra bendita, no habrá excusas válidas para aquellos que rechazaron la salvación después de haber escuchado con claridad meridiana el mensaje más importante que jamás haya resonado en corazón humano: que Dios amó tanto al mundo, que amó tanto a México, que amó tanto a ti, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El reloj profético marca ya los últimos minutos de la era de la gracia. Las puertas del cielo están abiertas por última vez para recibir a los hijos pródigos de México que quieran regresar a casa, y la voz del Espíritu Santo está haciendo un llamado final que pronto se silenciará para siempre, dejando solo el eco eterno de las decisiones que cada mexicano tome en respuesta a este último llamado de amor divino.